Segunda de Corintios 10, ¿qué? 10. Vamos a ver. 11:25. Las letras, o los números, mejor, perdón, los números siempre se me olvidan. Tengo problema con los números. 11:26. Bueno, dice... sí, 11. ¿Primera de Corintios o segunda? Caramba. Primera tenía yo aquí, vamos a ver. Dice así, hay 3 grupos que tenemos que cuidar en nuestro alrededor. Primera, pues. Bueno, voy de regreso. Ahora es 10, vale, ya vamos llegando. Van a tener que gritar caliente, caliente. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni al Israel de Dios, o a la iglesia de Dios. Hay cierta resonancia aquí. Entonces, quisiera nada más que viéramos antes de las preguntas, porque quiero dejar aparte, ahora se fue toda la moneda, quiero dejar aparte la exposición, no ahora, del avivamiento final. Solo quiero decir algo para más adelante, antes de esta cita. El avivamiento de ahora es la pesca milagrosa cuando las redes se rompen, antes de la resurrección del Señor. Y el avivamiento que viene es la pesca milagrosa de las redes que no se rompen. Que pues eso lo hizo el Señor resucitado. O sea que el avivamiento de hoy es un Cristo físicamente ausente. En espíritu está presente. Pero en el avivamiento postrero es el Cristo otra vez presente, físicamente, pero inmortal ya. O sea, resucitado. Bueno, eso lo dejamos como atracciones para que llegue usted al siguiente estudio. 10, bueno, ya lo leí. Quiere decir, hermano, que entonces debemos cuidar de nuestra persona y de las ovejas, que no sean tropiezos. Todos servimos en la iglesia. No hay nadie que no sirva de algo, aunque sea de estorbo. Pero qué triste será ser estorbo, ¿verdad? Bueno, pero lo que quería señalarles es que en el siglo venidero habrá 3 grupos, pero esos grupos latentes están hoy. Los 3 grupos del verso 32. Los judíos que hoy existen, vivos, son personas que podrían ser alcanzadas, porque no sabemos si son judíos cegados definitivamente o endurecidos temporalmente. No sabemos si son rama desgajada, o mejor dicho, cortada, o rama desgajada. La rama cortada es la que le eliminan y la van a tirar al fuego. Rama natural. Y la rama desgajada es que solo la desconectaron, pero te quedó todavía hilo y las van a volver a conectar. Los paganos son otros que están fuera del perímetro de nosotros, la iglesia. Entonces le pide a Dios al cristiano, por medio de Pablo,
que no sea tropiezo ni a los judíos. Usted sabe que hay gente que se toma libertades que no le merecen y hace burla de los rituales judíos, por ejemplo. Entonces lo que hace es alejarlos a los judíos, y tal vez ni con su vida muestra lo nuevo que tiene. Yo me recuerdo cuando fui a Israel, que estaba hablando con el guía y yo trataba de forzar a que yo tenía la razón del cristianismo y él la sin razón del judaísmo, y era una pelea continua. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: tú lo estás cegando más. No le hables todavía de Jesús, háblales de Jehová. Ensayé el método y le dije al guía: háblame de Jehová. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo? Y hermano, entonces se soltó. Mire, hermano, yo no le digo que se convirtió, porque le mentiría, pero noté que se abrió y hasta derramó lágrimas. Y hasta dijo estas palabras, dijo: yo querría entender a Jesús, pero a mí me han enseñado esto y esto y esto, y eso me tupe la mente, pero quisiera que fuera así. Bueno, el punto es el siguiente: ¿podemos nosotros estorbar a alguien queriéndole meter las cosas por oído y garganta y nariz? ¿No se ha fijado usted que cuando usted tiene un familiar alejado o que no cree lo que nosotros creemos, ¿no se ha fijado que mientras más le habla, más necio se pone? Dígale a un chico, va a salir usted de casa con su familia y le dice, lo va a dejar al muchachito ahí, cuidado, te subes a ese árbol, te vas a caer. Cuando regrese, o ya se cayó, o lo encuentra encaramado. Mejor no le diga nada, porque es aquella reacción de que nadie quiere ser dirigido, gobernado. No seáis tropiezos. Bueno, pero hay un punto central para ustedes que son varones de algún liderazgo, que influyen en alguien. Qué terrible es el tropiezo como ministro. Las ovejas a veces lo hacen por ignorancia, las ovejas por lo que sea, pero es una oveja en el campo raso. Pero el líder, por ejemplo, tiene usted un mal reloj suyo. Usted se atrasa porque el reloj se atrasó, o se adelanta porque el reloj se adelantó. No le hace daño mucho a los demás, se está enredando usted. Pero un reloj de catedral atrasa a todos. Y nosotros, los ministros, somos relojes de torre. Que le quede grabado. Ninguno de los ministros somos perfectos. Pero hay de aquel que haga tropezar a las ovejas. Esta palabra no sobra. Hay de aquel que exponga a una congregación por sus deleites personales. Al que haga tropiezo, más le valdría no haber nacido, dice de Judas, creo que dice. Judas se vino a condenar, aunque venía perdido. Bueno,
veníamos perdidos todos, pero Judas venía perdido y se vino a condenar, rechazando la gracia. Hoy en la madrugada, en mis devaneos, reflexiones, como que hubiera oído una voz, no la oí, pero como que la hubiera oído, pensando en las caídas de tanta gente que se dice ser de Cristo, y que me pusieron en la mente, también Judas fue ministro. Lo que significó eso para mí, que no se agarre nadie, que porque es ministro ya está arreglado todo. También Judas fue ministro y se ahorcó. Bueno, cada quien coja su pedacito. Cojámoslo. Final para las preguntas. ¿Por qué cree usted que cuadruplicaron el castigo de David en su caída? Porque era ministro, porque era rey. Así que es mejor que vayamos poniendo nuestras barbas en remojo. El evangelio que a mí me han mandado a predicar es un evangelio: o respetamos a Cristo o retirémonos del ruedo, porque vamos a caer en este verso: no seas tropiezo ni a los legalistas judíos. Yo más les llamo, que en vez de legalistas les llamo judaizantes. Judíos judaizantes, que ni judíos son, pero judaizan. Quieren que se hagan todo a la manera judía, pero que no les seamos tropiezo. ¿Saben qué hizo Pablo con ellos? Quería comer carne y cuando vio a un judío de esos, envuélvanme, la dijo. ¿Usted cree que no se la comió en la casa? Se la comió. Porque él era libre en Cristo, pero iba a estorbar al judío con comérsela delante de él. Eso nada más se llama madurez, sabiduría, tacto. ¿Dice amén? Amén. Un aplauso y las preguntas. Sí. Hermanos, los que gusten hacer preguntas con el micrófono de este lado, vamos a empezar. Preguntas libres, no hay un tema. Hermanos, por no favor, vaya a preguntar quién es la mamá de Tarzán. Si tal vez se hacen preguntas y nos vamos a limitar las aportaciones para poder ahondar un poquito más. Y aquí hay papeles, si quieren preguntar y no quieren usar el micrófono, los hermanos están repartiendo y recibiendo las preguntas. Amén. Bueno, sí, hermano, referente a los turnos, cuando hablamos de... ¿Turnos? ¿De qué turnos? ¿De parqueo? De salida de este planeta. Sí, cuando hablamos de primicias, la gran cosecha y el rebusco, mencionaba que pues el que pierda su turno, no hay chance para el siguiente turno, ¿verdad? Ahora, si alguien... No tan así. Okay. No tan radical. Yo estoy hablando de que el que le dio una oportunidad y rechazó al Espíritu Santo y se murió, se acabó. Digamos en el caso... Pero el que superviva, mientras tenga vida, tiene esperanza. Ok. O sea que si, suponiendo, en el caso de alguien que pierde el arrebatamiento, Sí. hablamos de novia, hablamos de... ¿Cómo no? Y que van a ser muchos. Sí.
estos quedan para el segundo turno, pero si habían sido seleccionados para el primer turno, ¿tienen oportunidad? Mira, está la luz llegando con más profusión últimamente. Al principio yo veía, y muchos siervos con quien he consultado, veíamos más radical el asunto en este sentido, que el que se quedó del arrebatamiento se perdió solo galardones y va a ser enrolado. Bueno, aquí viene la radicalidad. Va a ser enrolado como súbdito eliminable aún del reino. Lo radical sería, no, eso sería lo radical. Lo no radical sería que el que perdió el arrebatamiento, pero no la salvación, porque es un premio, perdió un premio, lo rescatan después y lo unen a la iglesia para que se complemente como con dos hemisferios. Pero voy a explicar algo, no es tan sencilla la respuesta. Por ejemplo, en Hebreos dice que una parte de la iglesia, Hebreos 12, 24, una parte de la iglesia está inscrita en los cielos y viviendo en la tierra. Ok, esa es una parte. Nosotros, por ejemplo, todos ustedes ya, si es que son los salvos, pues. No, yo no dudo, pero no puedo meter las manos al fuego por todos. Tampoco usted por mí, ¿verdad? Bueno. Pero fíjense bien, si nosotros ya estamos inscritos en los cielos, si somos convertidos, estamos inscritos, pero estamos viviendo aquí. Esa es una parte de la iglesia. La otra, en ese verso, está en espíritu en los cielos. Espíritus hechos ya perfectos. Me gustaría que leyeran en la versión, bueno, no sé cómo estará en la actualizada, pero hay una versión que dice, yo lamento no tener aquí las versiones que tengo allá, pero en una versión dice, los espíritus que ya llegaron a esa meta. Lo pone más difícil las traducciones corrientes, que dicen los espíritus hechos ya perfectos. Pero entendemos por perfección madurez, progresión en esta etapa hasta ahí. Pero eso no quiere decir que no se va a seguir progresando. O sea que ya se llegó a una meta volante, como las carreras de ciclismo. Pero la meta final es la que manda, ¿no? Entonces es posible que haya personas que estén allá, bueno, y están allá con Cristo. Vale. Pero ¿qué los separa? La muerte o la transformación, ¿verdad? Para que nos unamos. Los que están inscritos, viviendo, estamos aquí, nos unamos con los que ya están allá sin cuerpo. Y les van a venir a recoger su cuerpo y nos unen. Entonces, si eso fuera por esa vía, diríamos, no sería una herejía, puesto que no está tan claro todavía, decir que en el reino se van a unir los rezagados que se quedaron del rapto, del arrebatamiento, para ser complemento de la iglesia entera. Porque para eso va a haber un Israel de Dios, que el Israel de Dios no es iglesia, que se va a fusionar con el Padre, y la iglesia se va a fusionar con el Hijo. Esa sería la explicación. Los reubican a ellos. Bueno, esa es una. Porque no estoy dogmatizando. Amén. Estoy solo exponiendo que esa es una forma. Porque existe el problema de que, pues si no me voy en la primera, me voy en la segunda. Sí, pero pierde puntos. Pierde puntos. Sí. Amén. Termino con esto, hermano. Existe trigo, hay cizaña.
Usted mencionaba en un estudio la paja. La paja. Que es trigo viejo, podríamos decir. Es el trigo que se pasó. ¿Qué pasa con ese trigo que siendo trigo se hizo paja? Sí, se perdió la oportunidad de llenar los requisitos del premio, o ahí donde cabe la eliminación, porque esa paja no la arreglan, esa paja la queman. Es decir, van a quemar la paja junto con la cizaña, pero la paja no es cizaña, pero las queman igual. De todos modos, si los quemaron la paja y la cizaña, pues de todos modos lo mismo les pasó, ¿no? Pero no son lo mismo. El uno es trigo pasado, trigo viejo, podrido, y el otro es que solo se metió a fastidiar y se fue a su lugar. Hermano Otto, al principio del tema, usted mencionaba de que nadie debe de seguir a un líder espiritual si no se le conoce, y no solo por lo que, no solo por verlo predicar, sino conocerlo como vive. Picos de oro. Entonces, mi pregunta es esta. Un ministro el cual esconde su vida personal mucho, pues no se le puede seguir. Entonces, ¿cómo o hasta dónde es el ministro una persona pública y dónde empieza la vida privada del ministro? Si vamos al fondo del asunto, el ministro tiene vida privada. Si no, mejor que no se meta. Porque cualquier cosa que digan del ministro influye para bien o para mal en las ovejas. Las paredes de una casa no detienen la impunidad. Es decir, ningún ministro está impune porque está haciendo las cosas callado, ¿no? Es decir, no hay vida privada, secreta, que solo Dios y el ministro saben, ¿no? Cualquier movimiento, cualquier cosa que haga el ministro, va a repercutir precisamente el verso que leímos, eso es lo que dice, hermano. Podemos ser tropiezo. Una persona, miren hermanos queridos, ahora solo vemos varones, lo voy a decir con más libertad. Una señora misionera llegó allá conmigo, me dice, usted anda hablando mal de mí. Dicen que me llama Dalila. Dicen que me llama Jezabel. Mentiras, allá hay mucho chismoso como aquí. Yo no había dicho nada, pero le dije, mire señora, yo no he pensado en eso que usted está diciendo. He oído que le dicen así. Pero pensándolo bien, yo no la acuso de eso. Pero no me va a decir usted que está en el amor de Dios, con esos pantalones apretados, con esos escotes. No me va a decir usted que está edificando. Si usted tuviera amor a Jesucristo, usted sacrificaría la ropa por amor de alguien que va a ser edificado. Dio la vuelta y se fue hecho una furia. Mejor que se haya ido porque si no la saco. Hermano, para vivir una farsa, la vivimos. Sí, casi todo el mundo vive así, comedia. Hermano Otto, con respecto siempre a la misma pregunta, pensaba yo en la casa del ministro, en el lugar donde vive el ministro. ¿Hasta qué punto puede ser la casa donde vive el ministro un lugar público o privado? O lo debe de saber la congregación en dónde vive o no dónde vive? Claro que sí. El que algo esconde, en algo ofende. Desde luego, no puede haber
una casa pública de un ministro, porque necesita su privacidad también, que muy aparte de la privacidad, de la secretividad. Entonces, también hay que tomar en cuenta que la ostentación no sea solo en casa, en vehículos, en ropa, en peinados, eso la Biblia lo dice. Pero yo soy consciente de que la ostentación es muy relativa. Lo que puede ser ostentación en Guatemala no es ostentación aquí. ¿Cómo no sería en Europa o no sería en Asia, etcétera? Eso según el folclore de cada país. Pero uno sabe cuando está ostentando. Uno se da cuenta que está queriendo sentirse superior a otros. Y yo creo que eso es dañino. Tener más de lo necesario para que otros miren nuestra grandeza es pecar. Y se peca más en la loma que en el llano. Amén. Otra pregunta. Hermano apóstol, Está como para no haber venido, ¿verdad? Bueno. ¿Qué puede hacer uno como miembro de una congregación de la misión? Dice que el pastor dice que está bajo cobertura, que acepta estar bajo el ministerio apostólico, pero con sus hechos lo niega. Hay muchas preguntas así, hermano. Lo que pasa que eso sucedió en el caso de nuestro Señor también. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Había muchos que le hacían el cuento, a él no lo engañaban. A nosotros nos engañan todos los días, pero a él no lo engañaban. Entonces hay gente que tenemos que definirla. Puede querer engañar a Dios, no puede. Intenta. Puede engañarnos a nosotros. Pero hay un día en que va a entregar cuentas. Ahora, noten ustedes que el Señor fue muy misericordioso, ¿no? Fíjense que Él sabía quién era Judas, a qué iba. Al Señor nunca lo engañó. ¿O sí? Nunca lo engañó. A los que engañó fue a los 12, a los 11. A los que engañó fue a los que ministró. Pero al Señor nunca lo engañó. ¿Por qué el Señor no lo sacó antes? ¿Quiere usted el texto? El texto es necesario que haya quienes hagan escándalos para que se manifieste los que son de Él, de Cristo, y los que no. Así que hasta los Judas sirven. Dios le bendiga, hermano. Primeramente, tengo una pregunta que a lo largo de los, de los 3 años que tengo en el camino del Señor, lo he oído mencionar así con varios hermanos. Entonces, quisiera saber qué dice usted sobre esto, acerca de que, no que yo quiera buscar fechas o algo, acerca de la venida del Señor, no, sino de que hay algo aquí en el libro, de Mateo, capítulo 24, versículo 32, donde dice: de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya está tierna y echa las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis esto, sabéis que la restauración está cerca, a las puertas. Y dice que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Entonces, aquella generación ya pasó, acerca de que se cree que, Israel es la higuera. Entonces, acerca de que ya ve que cuando Israel, con la Segunda Guerra Mundial, era un país expatriado, no tenían patria. Entonces, en el 48, Israel otra vez volvió a ser estado o país. Y de ahí para acá, entonces, muchos por ahí se ha dicho que, que una generación tiene 50 años. Entonces, lo que dice aquí, que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Entonces, esa generación ya pasó, pero se hablaba de que la higuera sería rejuvenecida. Entonces, he oído de que cuando Israel otra vez reverdeció en el 48. ¿Qué dice usted? Bueno, el asunto es que habría que poner más concreta la pregunta, pero de todos modos yo sé la intención. La intención es averiguar si hay un tiempo definido para marcar la venida del Señor,
o no sé cuál sentido tiene la pregunta, pues, porque la higuera, que es el Israel nacional, va a estar cuando Cristo venga a la tierra a gobernar. Tan es así que va a poner 12 apóstoles, los del Cordero, a gobernar a las 12 tribus de Israel en el otro siglo venidero. Pero ese es el Israel de Dios, el remanente. Ahora, cuando también hay un cumplimiento doble, ese es el cumplimiento final, pero el cumplimiento inicial fue la dispersión de Israel en el año 70. Y ese Israel fue dispersado en el mundo y ahora está siendo otra vez vuelto a su país, pero no para ser salvo todo el que regrese, sino que dice, y aún la tercera parte de los que regresen, los meteré en el fuego. O sea que Dios va a sacar la crema, la nata de la ley, un grupo. Y como estamos viendo que eso está regresando ya, que están reuniendo todos los ingredientes, podemos levantar nuestras cabezas desde el Israel nuevo, de que la redención para nosotros está cerca. Si ya está cerca la de ellos, ¿cómo no va a estar cerca la de nosotros? Hermano Otto, que Dios lo bendiga. Aquí ¿Dónde está? A nosotros se nos había enseñado en el pasado, no mucho tiempo atrás, de que las paducías iban a ser varias paducías, y que posiblemente hasta en los grupos familiares el Señor se iba a aparecer. Pero ahora que yo lo oigo a usted, nos habla de una paducía en singular, no habla en plural. ¿Me podría explicar, por favor? Sí, bueno, muy bien, hermano. Yo no me hago cargo de lo que otros hayan enseñado, a menos que me conste. Pero muchas veces algunos enseñan sin haber oído nada, o solo oyeron sonar campanas y no saben dónde. Pero la parucía traerá parucías. Pero la parucía es primero. Es decir, si algo apareciera hoy como una parucía del Señor, son anticipos, poderes del siglo venidero transmitidos en el siglo presente. Pero las parucías no pueden ser antes de la parucía. La parucía es, yo le llamo, el cohete, y después estalla en luces. Entonces las parucías son las luces, porque el Señor, cuando resucitó, apareció a personas y a grupos. Esas serían parucías. Pero se presentó a todos también, a todos los de él. Esa sería la parucía. Entonces va a haber una parucía que traerá parucías, pero no que ahora ya estén sucediendo. Ya hay locos por ahí que dicen que ya el Señor vino por ellos y que no sé cuánto. Esos son evangelios privados. Pero sí pueden haber visiones, apariciones, no sé cómo, en qué forma. Espíritus de allá que vienen acá y que pueden ser visualizados. Yo espero que haya quedado clara la respuesta, en el sentido de que sí hay parucía y parucías. Cuando dije que no me hacía cargo de muchas enseñanzas, es porque una vez sorprendí a un hermano que llegaba a los estudios y decía, como dice el hermano Otto, la sangre de Cristo no es suficiente. Yo no he dicho eso. Sería su abuelita que lo dijo. La sangre de Cristo es más que suficiente. Solo queremos pedirle el favor al dueño de una van Dodge Caravan rojo que si la puede mover es 5BO9959. Por favor, es urgente. Ahora vienen las preguntas. Esta es una pregunta que yo creo que a todos nos concierne. Vamos a ver. Dice, sufro tentaciones sexuales fuertes fuera del matrimonio. No he caído ni quiero hacerlo. O sea, él pide un consejo, cómo poder sostenerse
sin caída. Debe asistir a alguna iglesia, ¿no? A lo mejor es ministro, no. Como ese mal se pega. Por lo menos para que despierten, ¿no? Mire, si hay la mejor manera de tratar las tentaciones, decía eso debe asistir a una iglesia, es comunicar al más cercano que le ministre, que le diga esas, que lo cuide, que lo proteja, que lo ayude, que le ministre para que no caiga. Por eso el Señor dijo, mejor dos que uno. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Un solitario, un llanero solitario no hay ahora. Solo en las películas del zorro. Amén, hermano. Hermano Otto. Sí, o sea, yo le quería preguntar acerca no es lo, o sea, si me podía explicar más sobre la venida del Señor Jesucristo y el día de Jehová. Hay un día que se llama Día de Cristo, es de la venida mesiánica. Cristo es Mesías. Y el día de Jehová es la venida de el Padre y el Hijo, visible a todo el mundo. La venida del día de Cristo es la venida secreta del Hijo por la novia. Esa es la diferencia. Amén. Aquí hay otra pregunta. Dice, hermano Otto, ¿qué nos podría decir con relación a Netán, ya presidente de Israel? Dice, tomó posesión el 6 del 96 y su tema es paz y seguridad. Hará pactos con las naciones y es de la tribu de Benjamín, de la misma que Saúl, primer rey. Me están informando lo que ahora que salí no me di cuenta de eso. Yo estoy casi siempre al día de las noticias por estas razones. Ahora me perdí en la distancia, solo supe que había ganado el derechista, ¿no? No sé ni cómo se llama ese señor, Natanayú, ¿no? Lo que no sabía era que ya le estaban conjuntando números. También a Nerón le conjuntaron números. No hagamos aritméticas muy sofisticadas, pero yo creo que sí tiene mucha relación esto. Yo creo que la paz que querían lograr con el que asesinaron no se podía alcanzar con convenios, con alianzas. La seguridad menos. Pero ahora que mencionan seguridad, en una ocasión le preguntaba eso al Señor, el Espíritu me confirmaba, cuando digan paz, viene el fin, está aproximándose el fin, pero cuando digan seguridad, llega el fin. Pero usted sabe que solo están hablando de seguridad, todavía no hay seguridad. La seguridad va a ser, según Daniel 11, cuando se acabe el poder militar de Israel. ¿Por qué? Porque aunque tengan el mejor ejército del mundo en proporción, no van a poder resistir que sean cercados por todos los ejércitos prácticamente del mundo. Entonces lo único que va a salvar es la aparición del anticristo. Digo primero eso. Claro, lo que los va a salvar es la aparición de Cristo, pero primero va a aparecer el anticristo. Y el anticristo les va a proponer seguridad, haciéndose cargo de la defensa de Israel contra todo el mundo, pero con la condición que desarmen su ejército. Entonces en Ezequiel 38 me parece, dice que será atacada una ciudad, una nación sin muros.
Cuando Israel sea dominada por las fuerzas paganas, en la última batalla, en la toma de Jerusalén por el anticristo, Armagedón, y entonces desciende el Señor, el verdadero Mesías, y ataja al Mesías falso. Eso quiere decir que la seguridad que están gritando ahora en este señor primer ministro nuevo es una seguridad todavía en arreglo. Pero cuando se vea, yo quisiera la cita, es Daniel 11. Daniel 11, me ayuda por ahí porque yo soy muy lento para encontrar las citas. Quisiera tener agilidad en las manos. 11. ¿Cuándo serán estas maravillas? ¿22? No. ¿Serán el 11 o serán el 12? Dice... No. ¿Cuál es? 12:8. ¿Cuál será el fin de estas cosas? No. Nos fuimos muy adelante. ¿Saben qué es lo que dice, hermano? Dice, cuando se acabe, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al 6, sí, ahora el 7, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, alzando su diestra al cielo, etcétera. Cuando se acabe, mire aquí la versión está un poco, tal vez tienen otras versiones ahí. Cuando se acabe, dice aquí, la dispersión del poder del pueblo santo, no dice nada. Cuando se acabe, cuando se destruya el poderío militar de Israel. No tienen otra versión más clara por ahí. Yo tengo una versión que dice literalmente eso. Pero esto es lo que quiere decir ese pasaje. Cuando Israel ya no tenga defensa, pero que diga, pero tenemos seguridad, porque el amo del mundo nos protege, y el amo del mundo los va a abandonar y los va a asaltar y va a tomar Jerusalén, y el único que va a librar a Jerusalén de esa toma, que no va a suceder la toma total, es la venida del Mesías. Dice esta versión, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Ya oyó cómo cambia. Cuando se termine la destrucción del poder. En esa versión que le digo dice del poder militar. O sea que no soy yo profeta con decirles que van a empezar los hebreos del pueblo de la higuera a perder las batallas que no han perdido. La guerra de los 6 días, la del Yom Kippur, toda esa cosa. Hazañas tremendas. Ahora los vamos a empezar a ver perder hasta que se destruyan. Y entonces viene el verdadero auxilio. Aquí en esta versión dice un poco diferente. Dice, y cuando se haya acabado de destruir el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán consumadas. Ahora que están mencionando eso, parece que es una pregunta que hizo un hermano, no sé quién, ya no contesté, del que preguntó de la higuera. De las generaciones. Bueno, por ahí está el hermano. Sí, pero ya no va a ir la respuesta, entonces no la doy. Ya se fue. No, ahí está, entonces sí. La interpretación que se hace de generación es de triple. Generación 40, 50 años, dicen unos. 40 años porque a los 40 años se cumplió la destrucción de Jerusalén. No se terminó de pasar esa generación de que se cumpliera. Otros dicen la generación es el pueblo judío.
la generación hebrea. Y no terminará de pasar la generación hebrea, no se acabará, no la terminarán, aunque haya un exterminio continuo, sin que venga el Señor. Y dice más, dice, no terminarán de estar evangelizando a Israel de ciudad en ciudad, sin que aparezca el Señor. O sea que el evangelismo hebreo del final va a marcar la pauta del final de la edad. Sí, hermano Otto, esta versión dice, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Está un poquito más clara porque habla de ejércitos, escuadrón. Pero en esa otra versión más clara, hasta que sea destruido el poder militar de Israel. En esta menciona dentro de 3 años y medio, cuando haya terminado la persecución del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Sí, pero sabes que ahí no pone nada del ejército, solo pone la persecución al pueblo, a la gente de Israel. Pero la verdad es, hermano, que el orgullo de Israel ahora es su ejército. Y es un ejército tremendo. Pero ya ven ustedes que es tan tremendo que no pudo ni parar el homicidio de su primer ministro, el asesinato. Siempre hay dónde, por dónde. Entonces quiere decir que no se refiere tanto al poder de qué clase, de la gente, no, al poder con que se defienden, al poder militar. O sea que va a haber las dos cosas, persecución al pueblo, pero también tratar de destruir el arma que los defiende. Fíjense que ahora hay una tendencia en el mundo, no sé si acaba, que tal vez no, porque de último llegan los más grandes, de ¿cómo se llama? Desarmar los ejércitos. Hay una tendencia, hay que desarmarlos, si no necesitamos ejército. Y hay países que dicen, no, ya lo quitamos el ejército, aunque solo cambian de nombre porque los policías están peor. Pero quieren presumir que no tienen ejército. El punto es que quieren quitar el freno para que haya desenfreno. Y esa tendencia la estamos viendo muy aguda en el mundo. Y va a ir creciendo y creciendo hasta que los pueblos se van a quedar indefensos, en una, ¿cómo se llamaría eso? Que todo el mundo se levanta, ingobernabilidad, anarquía, era la palabra que quería. Hermano apóstol, sí, mi pregunta está en que la palabra de Dios nos habla de estrellas que guían, ¿verdad?, de puntos geográficos en los universos como el norte, como el oriente y todo eso. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿en qué nos afectan todas estas cosas sin tener que caer, digamos, en lo que es la astrología? Digo, por la cuestión de aquí en Job, que habla de que supiste las ordenanzas de los cielos, o dispondrás de tu potestad sobre la tierra. Entonces, ¿será potestad sobre la tierra o sobre nosotros como seres humanos? Hermano, el problema está en fijar la vista en los astros y no en los poderíos que Dios gobierna. Es decir, influyen, y no es que la luna influye con sus presiones y depresiones. No me va a coger mal esto, porque el niño lunático que Cristo liberó era cíclico con los ciclos de la luna, por eso le llaman lunático. No habrá saturnáticos. Influyen los poderes. Bueno, ¿de qué otra manera puede usted asegurar que los poderes, vamos a ver, no poderes, ¿de qué manera puede usted asegurar que los poderes cósmicos no actúan sobre los hombres? Lo que pasa es que no son los astros, son las potestades que están en los astros.
Los horóscopos guían la mirada a los astros. La astrología es diabólica, esa. La astronomía no es diabólica. Pero entre reconocer los astros a reconocerlos como deidades hay diferencia. Ahora, ¿acaso no pelearon las estrellas contra Císara? Y no eran los astros, potestades que apedrearon a Císara en los días de la profetisa, ¿cómo se llamaba? Débora. Los reyes magos fueron guiados por astros. Tienen que ver esas cosas. Había estrella de David, había estrella de Jesús, había estrella de Jacob. Y cada uno tiene su potestad superior. Había ángeles, potestades espirituales sobre naciones, sobre áreas, sobre familias. Bueno, ya es suficiente. Si hay poderes, lo terrible es cambiar los poderes por direcciones astrales, por horóscopos humanos. Acuérdense que el diablo fue a copiar en la Torre de Babel. Copió el verdadero horóscopo, porque leyó el hermano ahí que rigen con sus atracciones y repulsiones, rigen los universos. Tomen en cuenta, hermano, que eso es real. Pero una palabra más: los poderes cósmicos en la Biblia, no sé si en la Biblia esta que tienes tú, ¿cómo se llama? La casa, creo que ahí dice poderes cósmicos, 2:20 de Colosenses. Yo tengo una Biblia en donde dice los genios que gobiernan los espacios. Son potestades malas que se mueven en los ámbitos astrales. Pero yo quiero llegar a una conclusión en esto. Si dicen en esa versión poderes cósmicos, o no es esa versión. 2:20. Dice, si estáis incorporados a Cristo en su muerte y ya no cuentan para vosotros las potencias cósmicas. Ahí está, miren, ¿oyeron eso? ¿Quieren leerlo en el micrófono, mano? En el micrófono, por favor. Ya vamos terminando. Miren cómo dice ahí. Si estáis incorporados a Cristo en su muerte y ya no cuentan para vosotros las potencias cósmicas. Bueno, esas potencias cósmicas, si ya no cuentan para nosotros, no deben ser de ayuda, sino de estorbo. Ahora, no cuentan para nosotros si estamos en orden. Pero si estamos en desobediencia, Dios permite, no digo potencias cósmicas, hasta demonios, que actúen, enfermedades, problemas. ¿Es cierto o no? Bueno, yo no sé si estoy hablando solo, pero está bien. Estamos de acuerdo. Los veo muy serios, como que fuera otro evangelio. Vamos a ver. Hermano Otto, con respecto a lo que usted está ahorita hablando, yo quería pedir su opinión en cuanto a la Biblia de las Américas, donde dice en el libro de los Hechos acerca de la diosa Diana de los Efesios, que bajó de Júpiter. ¿Y qué relación tendrá con los meteoritos que cayeron el año pasado, me parece? Venus. En Venus, la diosa Diana que bajó, dice. ¿En Venus fue? Pero... No, en Saturno. Pero... Saturno, ¿ah? No se ponen de acuerdo los hermanos. Menos mal que no están de acuerdo con las estrellas. La pregunta es que si habrá alguna relación con imágenes o dioses que bajan de esos astros y sean enjuiciados de alguna manera, como lo que pasó.
No sería o será algo diferente. Sí, ese es el verso de la carta de Pablo, de Hechos es, ¿verdad? No está asegurando que cayó de Venus, pero que decían ellos que había aparecido y que venía de Venus. Es decir, la Biblia dice cosas inspiradamente que se dijeron, pero no que las cosas que se dijeron eran inspiradas. No sé si me explico. Nosotros leemos que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero la Biblia no dice que no hay Dios. Dice que el necio dijo que no había Dios. Por eso digo que hay que trazar bien la Biblia, porque agarra un pedacito. Mire, no hay Dios. En la misma Biblia dice que no hay Dios. Muy bien. Muy bien. Parece que iba una última ahí, ¿no? Llegó un hermano ahí. Muy bien. El derramamiento del Espíritu. Estaba viendo yo que cuando el Señor cuando el Señor visitó a los discípulos después de su resurrección, Él sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu, pero en esa ocasión, ¿por qué no profetizaron? ¿Por qué no se vieron las muestras del Espíritu, los dones? ¿Por qué no ellos reaccionaron como en Pentecostés? Muy bien. Porque es la morada del Espíritu, no es la unción. Recibieron la morada del Espíritu. Nosotros los creyentes, al creer, hay dos formas en que cuando recibimos la unción. La persona del Espíritu Santo se recibe al creer con Cristo. Amén. Y la unción cuando hablamos en lenguas la primera vez. No me acordaba. Hay un texto aquí que estábamos comentando con el hermano Héctor, 32, Deuteronomio 32, 8, que viene a aclarar un poquito la pregunta más aguda. Cuando el Altísimo, 32, 8 la segunda. 8 la segunda parte. Dios estableció los límites de los pueblos, cada uno con su ángel guardián. No dice así en su Biblia. Diferentes poderes cósmicos. ¿Qué dice ahí? Ángel supervisor. O ángeles supervisores. ¿Qué versión será, verdad? ¿Cómo dice la suya? Pero usted mire los contextos de esto y usted va a ver que había ángeles guardianes, que había ángeles regionales, que había ángeles de naciones, que había ángeles, todo eso, ¿no? Poderes cósmicos. Los poderes cósmicos son sencillamente poderes espirituales bajos. En este caso no serían bajos, serían de Dios, pero hay poderes bajos que influyen. En Daniel dice que Miguel peleó contra las potestades astrales, ¿no? Cósmicas. Y había pelea de un lado negativa para el ángel, para el rey de Persia, y la positiva. Así que siempre hay. Eso era para redondear más la respuesta al hermano que preguntó de los astros. Entregamos ya el tiempo. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y damos gracias al hermano Otto, ¿verdad?, por haber estado con nosotros hoy. ¿Verdad? Muchas gracias, hermano.